Acá volvimos. Es curioso, ¿no?, que a mí me guste tanto trabajar con lo confesional desde otro lugar, porque soy más pecadora. Entonces digo, vamos a hablar del pecado. Ahora que tenemos al padre Alejandro Russo, que es un oráculo. ¿Existen los 7 pecados capitales? Sí, es una clasificación que la tradición de la Iglesia hizo como para agrupar, qué sé yo, las distintas formas que cada uno tenemos de querer hacer nuestra voluntad, nuestro capricho, distinto de lo que Dios nos enseña para ser mejor. Porque el pecado en general, que es como una especie de situación que nos arruina a cada uno, es decir, porque no es una norma violada, vamos a decir, no es como si fuera una ley positiva no cumplida, sino que son situaciones que Dios nos va proponiendo en positivo, pero que en negativo, claro, cuando uno no lo hace a propósito, digamos, ¿no?, son los pecados. Lo que pasa es que, a ver, un pecado no es un pescado al que el pez le comió la S. Sí. El pecado es algo que es tan abarcativo que uno en realidad no sabe cuándo está pecando, si está pecando cuando está mintiendo, cuando está matando seguro que está pecando. Hay pecados banales, hay pecados menores. Yo pienso que primero tenemos que ver esto. El pecado es de lo interno, no tiene que ver con los delitos, El pecado es el fuero interno, la persona en su interior. Hay veces que puede ser delito. Suponete, una persona mata a otra. Externamente hay un delito. En la misma justicia, en la misma fuero externo, existe el agravante y el atenuante. Y bueno, hay que ver cómo es la condición del pecado en eso, o cómo no se da, no es tan fácil. Por eso no se pueden hacer reglas de mediciones. Es verdad que la Iglesia ha acuñado los pecados veniales, que son los menores. Por ejemplo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, uno dice miente, una tontería. Bueno, a veces tampoco ni siquiera es pecado. Yo a veces, la gente viene a veces a confesarse, ¿por qué mentí? Digo, ¿qué mintió? No, porque le dije a una amiga, me dice una mujer, que no podía ir a la casa porque no me sentía muy bien y en realidad no tengo ganas de verla. Y digo, mire, en realidad en vez de pecar es un acto de caridad, porque claro. Entonces, ¿qué le va a decir por teléfono? Disculpa, pero no tengo ganas de verte. En cambio, si uno dice, no me siento bien, que yo queda un poco más suave, Es decir, por ejemplo, pongo otra cosa más grave, ¿no? Pero mucha gente piensa que mentir por mentir, no es el acto positivo. A veces hay que ver un poco lo que uno va a decir. Es mejor no agredir que agredir en ese sentido. Pongo una cosa más grave. Supongamos que hay una panadería y hay una persona que tiene hambre,
que no tiene con qué comer ni va a tener. Si esa persona saca un pan de ahí adentro, estoy hablando de una norma de la época de Santo Tomás, no para que digan después que la iglesia ahora es comunista ni que está con los movimientos populares, digo, entra, saca un pan porque no tenía nada, digamos, no porque no quiere trabajar, sino porque no podía. Y Santo Tomás de Aquino dice: en extrema necessitate omnia son comunia. En extrema necesidad todos los bienes son comunes. Claro, qué interesante. Pero digo, es matizado el tema y depende de cada uno. Por eso el confesor hace de juez, hace de médico y hace de padre. El tema es que mucha gente no se quiere confesar porque tiene miedo, le tiene miedo a la confesión. Y a lo mejor sí, porque no muchas hizo veces nada. la gente, también depende un poco con quién se encuentra, ¿no? Porque eso es verdad, porque no hay que mentir, digo, así no pecamos en público por lo menos. Pero generalmente, si el confesor, más que sentenciar, ayuda, es muy raro, ya se pasó aquella moda de confesores jurisdiccistas, porque hay una cuestión fundamental: todos somos pecadores, todos nos confesamos. Todos, por una cosa o por la otra, todos vamos a buscar el perdón de Dios. Fíjate que el Papa lo hace y a propósito eso, ¿no? Porque para que se vea, el Papa cuando toca ese tercer viernes de Cuaresma, creo que está ese día del Señor, que lo puso el Papa Francisco, eso, va, se arrodilla y se confiesa en un confesionario de San Pedro, digo, eso lo hacemos todos, digamos. Y otro día decía el Santo Padre en un encuentro creo que era de la penitenciaría apostólica, que es lo que se encarga de esto del sacramento de la confesión en Roma, ¿no? Decía: el confesor que se confiesa sabe confesar. Y tiene que ver con el Evangelio. A mí me gusta tanto cuando toca en el ciclo C, cuando toca el Evangelio de San Lucas, en el ciclo C de la Cuaresma, que es una vez cada 3 años, ¿no? Toca ese episodio cuando quieren apedrear a la mujer adúltera. La mujer adúltera había sido encontrada con otro hombre acostada. ¿Y eso qué pasó? Tenía su marido esta. ¿Eso qué pasa? Por la ley de Moisés, si había 2 testigos que la habían visto, tenían que apedrearla, tirando estos 2 que la habían visto la primera piedra. Y después tiraba el resto. Punto 1. Punto 2. Los romanos le tenían prohibido a los judíos matar. Entonces los fariseos, en el medio de la disputa, está la mujer que la van a apedrear, le preguntan a Jesús qué hay que hacer. Y Jesús mira para todos lados y se pone a hacer, que parece como si fuera un tonto, a escribir en el piso algo, debajo de cada uno. Cuando termina con eso le insisten, y Jesús contesta: el que no tenga pecados, que arroje la primera piedra. Todos miraron para abajo a ver lo que había escrito, y debajo de cada uno estaba el pecado oculto de cada uno. Así que todos los viejos que iban a matarla a esta pobre desgraciada pusieron la piedra en el suelo, se dieron media vuelta y se fueron. Y Jesús le dice a ella: ¿dónde está el que te acusa? ¿Dónde está? ¿Dónde están los que te acusan en plural? Y entonces le dice: ahora vete, sos perdonada, vete, pero no peques más. Y eso se da en cada confesión, con todo, conmigo, con el Papa, con vos, con ellos, con el que sea, digo. Es decir, porque todos somos pecadores. Por eso digo, la Iglesia entera, en este sentido, el Santo Padre lo manifiesta siempre, tanto que puso el año de la misericordia, ¿te acordás? En el 2016, creo que fue, si no me acuerdo mal. No es estar todo el tiempo levantando el dedo, acusando de pecados, sino que es al revés. Es invitando a todos los que pecamos que vayamos a pedir perdón a Dios para empezar la vida de vuelta. ¿Cuál es la penitencia? La penitencia es una tontería, es una... ¿No se da más penitencia? Sí, se da. Expliquémosle a la gente. Si usted te cometió una infidelidad y está arrepentido, venga acá, que ya ve lo que va a pasar. Lo que pasa es esto, con la penitencia, la gente se piensa muchas veces que es como la ley del talión. ¿Es a nivel? Que es como la ley del talión. Talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si hizo tal cosa, le van a dar de penitencia algo que como que... La penitencia es un homenaje de agradecimiento que la Iglesia invita a la persona que se confesó que se lo haga a Dios que lo perdonó. Se puede ir, qué sé yo, de rezar una Ave María a decir
que acompañe a alguien que está solo. Depende, eso sí, depende un poquito del confesor. Yo invariablemente, voy a decir una infidencia, porque lo de la confesión no se debe decir, digo, yo invariablemente digo siempre, rezo una Ave María a la Virgen. Claro. Porque digo, ¿qué puede ser más o menos que el agradecimiento y la actitud del corazón? Es decir, no hay que poner más leyes y más cosas a cumplir que definitivamente no hagan a la persona sentirse tranquila de haber sido liberada del pecado que tenía. Claro, ¿y el pésame? El pésame, dentro del rito de la confesión, hay un momento que dice, antes de dar la absolución, se dice que el penitente haga un acto de contrición. El acto de contrición puede ser el pésame, puede ser otra fórmula como Señor Dios mío, no, o Señor ten piedad, o simplemente antes de empezar la confesión. Antes de empezar la absolución. La absolución es al final de la confesión. A veces también, sobre todo porque a los chicos cuando van a la primera comunión se les enseña el pésame, ¿no? Entonces después los tienen que aprender de memoria, y todo el mundo queda a veces con ese trauma de que no se acuerda el pésame de memoria. No importa, se acuerda, y si no rezará otra cosa, y si no repetirá con el cura algo. No es una cosa que... Yo no me acuerdo el credo de memoria. Bueno, yo estoy en público, tengo que leerlo porque me pone nervioso. ¿Viste? El credo o el gloria, yo confieso, me parece que es más corto y es más cadente. Depende, a mí mismo Padre Nuestro, lo miro, sobre todo cuando las misas por televisión o lo que fuera, lo miro siempre, porque, y eso que otras cosas uno las sabe de memoria, pero cuando las oraciones no son en cadencia, uno al decirla en voz alta se hace lío, digo. Claro, no, pero aparte sería el colmo de un cura que se equivoque, un Padre Nuestro, mejor que la lea, me parece muy oportuno que la lea. O sea que el pésame, pero yo lo siento como una oración liberadora a veces, ¿eh? Sí, claro que lo es, y por eso la Iglesia lo tiene en el rito, digo, pero lo que yo quiero decir, a veces la gente siente como un agobio de que no lo sabe, no se hagan problemas, no, claro, que si no lo saben van tirando otra cosa parecida, digamos, no se hagan problema con eso. Sí, es verdad. ¿Viste? O sea, todo esto que yo te estoy contando... Sí, es lo que la gente pregunta. Es lo que la gente te pregunta, que nunca me han preguntado tantas cosas como que tengan que ver con todo esto como últimamente, ¿no? Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿La gente se sigue confesando? Sí, en Buenos Aires, acá un obispo auxiliar me decía hace poco tiempo que no había cuajado en Buenos Aires ese día de 24 horas que el Papa propuso a la Iglesia para confesar a todo el mundo. Pero es verdad que acá no hace falta, porque acá en las parroquias los curas confiesan siempre durante las misas de los domingos, pero digo en las parroquias de barrio, ¿no? O están disponibles a las tardes. En las parroquias grandes, como son los santuarios o en lugares de paso, siempre hay confesor disponible. Acá en la catedral misma, siempre hay confesor a la mañana y a la tarde disponible. Digo, aquí nunca se perdió el tema de tener la disponibilidad a la confesión y la gente de confesarse. Salió de una situación errónea, eso sí, que antes por ahí la gente repetía malamente o equivocadamente esto, para comulgar hay que confesarse. No, no es así. Son dos sacramentos distintos. ¿No es así? La confesión lleva a la comunión, vamos a decir, pero no es que cada vez que se comulgue hay que confesarse. Ah, correcto. O sea, para tomar la comunión uno tiene que tener el corazón preparado. ¿Cómo se lo prepara? Con el perdón de los pecados, pero no cada vez. Sí. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales? Ay, no me lo voy a acordar, ¿eh? ¿No te acordás? No me lo voy a acordar, porque también son no raros. importa, pero hay 7 pecados capitales. Sí, son la culpa. Es decir,
¿Qué son los 7 pecados capitales? Son como agrupaciones de actitudes, es decir, que tienen que ver con una forma, con la otra, con la otra. Sí, ¿hay algún pecado que Dios no puede perdonar? Solamente una cosa, que no puede, no, que no quiere, que es el pecado. Dios puede hacer lo que quiere con todo porque es omnipotente, ahora no se contradice Dios, ¿no? Hay un momento que se habla del pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? En el Evangelio Jesús dice, todos los pecados son perdonados menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es? Es el pecado de Judas, que se piensa que su pecado es más grande que la misericordia de Dios. Entonces no se puede perdonar porque la persona no quiere ir a buscar el perdón. Es decir esto, mi pecado es tan importante y tan grande que Dios no tiene capacidad para perdonar. Dios puede perdonar todo, de hecho perdona todo. De hecho, la religión católica es la que perdona todos los pecados. De hecho, yo voy a contar un chiste que no quiero que se enojen los protestantes con esto. No quiero que se enojen los protestantes. Pero voy a contar un chiste que me contaron una vez y es verdad. Estamos hablando de antes y no de ahora, que todo cambió también para todos, digo, ¿no? Entra un asesino a una iglesia, no me acuerdo de qué denominación era, y el pastor le grita, muy rigorista, le dice: usted es un asesino, retírese de acá. Entonces, porque lo estaban persiguiendo la policía. Se va de ahí, se mete en una iglesia católica, un cura viejo en el confesionario, y este se mete adentro para que suponiendo que la iglesia no tenía, que tenía derecho de asilo, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces se arrodilla y dice: maté a una persona. Y el otro le pregunta: ¿cuántas veces? Pues no hay pecado que no se perdone, digamos. También los curas han tenido esta misma historia, porque yo digo esto de los protestantes, pero no tampoco todo, pero también podría haber sido tranquilamente al revés esto, porque también a los curas les gustaba levantar el dedo y hablar de los castigos, y hablar de esto, y hablar del otro, como si fuera una especie de Dios con una lanza dispuesto a matar pecadores, ¿no? ¿Por qué no se puede comer carne en Semana Santa? Bueno, en Semana Santa no, vamos a decir la verdad que son todos los viernes del año eso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo esto, la gente suele decir esto: ay, no se puede comer carne, a mí me gusta más el pescado que la carne. No es una cuestión de gusto, es una cuestión de que se pone atención de que es un día distinto hasta en la comida. Lo más habitual para comer era por lo menos la carne, ¿no? Entonces, en ese día no se pone porque es más austero, por así decirlo. Ahora que es más cara la carne también se nota más eso. Sí, ahora cuando sale el pescado. Pero también hay verduras. Es una forma de mostrar en la comida que es un día distinto, que es un día penitencial. No es un castigo, sino claro, que es una forma de mostrar un día distinto, que la comida es más austera. Igualmente hoy en día, en la República Argentina por lo menos, esa penitencia queda como relegada también a poder ser cambiada. Se puede hacer una obra de piedad, se puede hacer, que por ejemplo rezar el Via Crucis, el Rosario, o leer un trozo del Evangelio, o rezar un salmo penitencial, visitar a un enfermo, visitar a un preso, una obra de misericordia, dar una limosna para Cáritas, para los pobres. Es decir, la abstinencia de la carne, para que sea más eficaz, fue ampliada a todas estas formas, ¿no? Fue ampliada porque había perdido un poco la sensibilidad original que había en el momento que la Iglesia tomó esta forma penitencial. Sí, porque ¿no? en el inventario popular también está eso de que no podés comer la carne porque es la carne de Cristo. Porque es la carne de Cristo, sí, yo me acuerdo. Imagínate una impresión para no comer carne nunca más en tu vida. Sí, pero la gente, la vieja sobre todo, las viejas decían eso. ¿No? Yo me acuerdo con esas cosas horribles. Me acuerdo tal cual, ¿no? ¿Cómo van a comer carne? Que es el día que Cristo lo mataron, con la carne de Cristo. Hacían una mezcolanza, pero tenían esa cosa, esa piedad popular un poco arreglada, ¿no? Me acuerdo también por ahí el Viernes Santo, yo era chico y era terrible, ¿no? Y me movía de acá, y estaban tocando la gente, en el momento de la celebración del Viernes Santo, el diácono decía: nos ponemos de rodillas, todo el mundo se arrodillaba, el subdiácono decía: nos ponemos de pie, a cada una de las oraciones.
Y yo no me acuerdo que era a las 3 de la tarde todavía, fijísimo. Y me agarra una mujer que estaba delante de mí y dice, quédate quieto, dice, que es el momento en que se lo está clavando a Cristo. Y yo también me quedé en la cabeza y después del tiempo, cuando ya era grande, al mirar las orígenes, no tenía nada que ver con eso, porque son momentos de súplica que la iglesia entera se arrodilla y la iglesia entera se pone de pie. Pero la gente se hacía su película de esto, ¿no? Lo mismo con la carne. Se tira al piso. El Viernes Santo. El Viernes Santo, que para mí, te diría que yo lo pude presenciar y es tal vez el momento más emotivo que me ha tocado vivir, porque él se acuesta con una tremenda fe, pero ¿cuál es el sentido, no? Es la iglesia entera, y también los hacen los obispos y los curas, todos los que presiden Al único que se lo voy a la hacer celebración yo fue del Viernes Santo. Es la celebración del Viernes Santo, que no es misa, pero es impactante. Primero es el uso del colorado por la sangre de Cristo, eso sí digo, ¿no? Esa entrada en un absoluto silencio, totalmente distinto de todas las veces que se entra cantando. Esa entrada en silencio, esa llegada al altar, el celebrante que se postra en tierra, en un silencio total, toda la gente que cae de rodillas, es la admiración que la iglesia siente, la poquedad que la iglesia siente ante el gesto supererogatorio de Cristo, es decir, Cristo morir por cada uno de nosotros. Entonces, y la iglesia que se siente deudora de esto, es decir, cada uno de nosotros, porque Cristo, ¿por qué sufre todo esto? Para salvarnos a nosotros. Entonces, ese gesto de humildad total, de disponibilidad total, pero principalmente de adoración total, porque la proskinesis, que se llama la postración en griego, significa también esa adoración en donde la persona toca la tierra y se siente como humilde, como nada. Claro. Entonces, para hacerlo el Papa, al hacerlo los obispos, al hacerlo los curas, es decir, en cada celebración y todo el mundo acompañarlo para ponerse de rodillas, es la iglesia entera, que a esa hora, en recuerdo de la memoria de la muerte de Jesús, la iglesia se siente con esa actitud, con ese sentimiento interior. Pero ¿no? es muy fuerte. Es absolutamente impactante. No, es absolutamente impactante, te digo que es verdad, sí. Nos quedamos todos... Sí, es más en el Santo Padre, digo, ¿no? Sobre todo él tiene, o sea, él especialmente transmite... Sí, el sentimiento interior. Algo muy fuerte en ese momento, ¿no? Es como que... Ahora, todas las celebraciones así, fíjate cuando entra la cruz, también ese momento tan lindo que la cruz se va descubriendo, dice, este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Entonces, el Viernes Santo, que no es misa, pero es la típica ceremonia de la liturgia romana. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán el descanso para sus almas. Corazón de Jesús, centro de todos los corazones, renueva tu alianza de amor con nosotros. Y las 7 iglesias, qué lindo recorrer las 7 iglesias. Esa es para la noche del Jueves Santo, sobre todo. Hay muchas formas de entenderla. A veces son las 7 estaciones que Jesús hace durante la noche esa, antes de la Pasión. Otros hablan de que son 7 visitas al Santísimo Sacramento, que está reservado en el tabernáculo especial, que antes se llamaba monumento, que ahora se llama el altar de la reserva. Pero son 7, es como una pequeña peregrinación de adoración, sobre todo, ¿no? Te pregunto, ¿cómo se recorren bien? O sea, bueno, yo pienso... uno entra a la iglesia
que tenés que rezar, tenés que entrar, persignarte y seguir caminando? ¿Qué es lo que hay que Yo, hacer? por ejemplo, digo, acá yo doy una hojita con la oración para cada una de las 7 iglesias, digo, ¿no? Una oración distinta. Pero basta de con esto, que uno vaya a 7 iglesias, se arrodilla, hace la señal de la cruz y se puede arrodillar, digamos, ¿no? Reza el Padre Nuestro, la Ave María y el Gloria, espera un momentito y va a otra iglesia distinta, ¿no? Acá en el centro, en el microcentro, hay mucha gente que lo hace porque están muy cerca. Sí, yo las vengo a recorrer siempre acá porque me queda más Porque termino más cerca acá. así no hay que caminar tanto. Si no Sí, es sí, fatal, termino ¿no? acá. Aparte San Ignacio la tenemos acá Sí, enfrente. todos, sí, están todas a 3 o 4 cuadras de distancia entre sí, digo. Sí, sí, es lo mejor. Tenés todo. Pero es una tradición. A mí me gusta todo esto porque en un momento la oficialidad un poco se había puesto en contra de estos actos devocionales, sobre todo en los años 70, pero la gente lo siguió haciendo. Lo mismo pasó con la peregrinación a Luján, lo mismo pasó con el Vía Crucis, lo mismo pasó con el Rosario. A veces el pensamiento intelectual, va la redundancia, ¿no? Los pensamientos siempre son intelectuales, a veces eso lleva como a querer elegir y hacer una teoría de la piedad, que no se puede. No. La gente tiene la frescura de la devoción que inmediatamente le va poniendo a eso y va redescubriendo. Por ejemplo, el agua bendita. La gente insistió tanto que la iglesia al final tuvo que torcer el brazo de vuelta y repartir agua bendita en los santuarios. Claro, es decir, no, pero aparte, de acuerdo al agua bendita que reparten, te das cuenta la cantidad de gente que fue. Yo siempre pregunto, sí, es verdad. por eso, yo siempre pregunto cuántas botellitas de agua bendita repartieron para saber cuánta gente fue. Por eso digo, todas estas cosas, por ejemplo, otra vez que hablábamos de los pétalos de Santa Teresita, o las rosas de Santa Rita, o qué sé yo, el agua bendita de este y del otro, el pan de San Cayetano, los pancitos de San Roque, es lo fundamental, no es. Es la piedad popular también. Pero es la piedad popular que lleva lo fundamental o lo cotidiano. Sí. Lo mismo pasa, ¿te acordás con el Vía Crucis, cuando hacíamos el Vía Crucis en la calle con la escenificación en la Plaza de Mayo? Oh. Me acuerdo que una vez Bergoglio me dice ahí en la puerta ese día que un Viernes Santo a la noche estábamos haciendo el Vía Crucis y Alicia Barrios y Federico querían cuidarlo a Bergoglio todo el tiempo. Y a Bergoglio me llama en un momento que iba vestido de traje y no de misa ni de acto litúrgico. Me llama Bergoglio y me dice, decide a Alicia Barrios, a Federico que se dejen de joder, me dice. Entonces yo fui digo, lo dejan solo, que no quiere caminar. Sí, me acuerdo tanto de ese día, ¿sabes por qué? Porque fue en un momento dado. Porque él quería, siempre me esperaba para caminar en la estación del subte. Pero ese día estábamos muy, no me acuerdo, porque él decía... Había pasado algo, había una amenaza de algo. Bueno, no entonces estábamos muy allá. Sí. Y en un momento dado empezó a, mira, él que decía que le dolían las piernas y los pies, empezó a caminar con una velocidad que nos quedamos pero atrás, perdidos. Sí, pero yo me parece que habíamos tenido alguna alarma por algo, no me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí, algo era. Sí, algo había pasado, porque en un momento dado, te digo, se puso a caminar tan rápido que no le podíamos seguir el tren. Pero cuando llegó acá después se reía y me contó, que lo sabía, todo esto me lo contó él, acá a la puerta, o enfrente en la plaza. Entonces me dice, fíjate, dice, ese mismo día, ¿no? 2 cosas. Me dice, fíjate, que yo no sé si no fue la última vez esta, me parece. Después dice, fíjate, dice, esto es como una traslación popular de la celebración de la tarde, ¿no? Como la gente a través del Vía Crucis, que no es un acto litúrgico, sino que es de piedad, como decíamos en el programa anterior, hace como algo propio, llevando lo de la liturgia a la cosa más fácil, por así decirlo. Y me dice, porque yo, dice, una noche de Viernes Santo, estaba caminando de Vía Crucis, no sé en qué parroquia sería esto, y con la abuela, y entonces fueron al Cristo yaciente, que es el Cristo muerto. Sí. Entonces la abuela dice que lo mira y le dice, mirá, ahora está muerto, pero mañana resucita. Y me dice el cardenal en ese momento, yo ahí creí en la resurrección. Qué bárbaro. Cuando lo hicieron Papa, yo lo dije, me acuerdo la noche del Viernes Santo, dije, el Papa me dijo esto y esto. Digo, no, digo, ahí está, en esa fe que él tuvo ahí, está la fe de todos nosotros. Porque el primero que confiesa la resurrección es el Papa en Roma. Y después todos los obispos anuncian la resurrección y la Iglesia cree en ese mensaje en el mundo entero, ¿no? No, sí, es muy fuerte. Aparte, él
para él era toda una ceremonia caminar. Te digo, yo lo esperaba en la puerta del subte, y entonces lo veía subir y nos encontrábamos en la esquina y empezábamos a caminar. Y para él era algo muy sagrado, muy importante, estaba muy creyendo en lo que estábamos viviendo. Sí, sí. Volviendo al tema de los pecados, ¿no? Todo esto es una manifestación constante de esa misericordia de Dios que nos quiere perdonar siempre. No tengan miedo de confesarse, no tengan miedo de preguntar, porque nadie tiene la actitud de espantar, sino que es al revés, ¿no es cierto? Es muy importante todo esto que decís, porque nosotros estamos desmitificando algo que la gente tiene muy mitificado. Mucha gente viene a la iglesia, comulga, eso, pero tiene miedo de confesarse. Sí. Anda a hacerlo como va a decir el cura, se van a dar vuelta a los santos, siguen diciendo esas cosas. Y entonces es como que esto aclara un poco, porque cuando en la calle te paran para preguntarte, viste, o sea, hay que otorgarle otro sentido. Tal cual. Y se lo estamos otorgando. O sea, a mí misma, cuando me estás relatando cómo es la confesión, viste, cómo es el acto de no hace falta el pésame, se puede decir otra cosa, ¿no es cierto? Y por otro lado, el perdón de los pecados. Además, uno dice lo que se acuerda en ese momento, mija, digo. Después pero decir, la gente no tiene que tener miedo, porque no es un examen esto, y además Dios lo ve todo. Una cosa es ocultar los pecados, otra cosa distinta, o mentir por eso, ¿no? Pero decir, uno se acordó, y cuando se da la absolución se perdonó todo. Lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que se olvidó, todo se perdona. ¿Se sigue diciendo Ave María Purísima? Sí, no es obligatorio, pero es una forma linda de empezar. Yo generalmente digo así, Ave María Purísima, y hago la señal de la cruz, ¿no? Y del otro lado te dicen sin pecado concebido. Sí, yo eso le digo a todos mis curas amigos cuando los llamo por teléfono y se dan cuenta enseguida que soy. Porque es un saludo en Argentina, es un saludo que entró bastante, es español, ¿no? Pero acá la gente quedó pegado, ¿no? Fíjate que en el campo, el saludo cuando golpean las manos, cuando no había timbre, Ave María Purísima, decían, sin pecado concebida. Entonces decía, era como si hay alguien en esta casa, sí, entre tranquilo, a decir, ¿no? Aparte también se dice mucho buenas y santas. Tal cual, viste, es una frase que a mí me encanta, ¿no? Sí. Buenas y santas, eso toda. O sea, en lo que es el sentir popular, que en el campo se ve mucho, ¿no? La devoción. Sí, tal cual, así que con Ave María Purísima quiero decir esto, ¿no? Porque la gente se equivoca a veces. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en femenino, porque está hablando de la Virgen. Sí. No en masculino, porque la gente dice sin pecado concebido. El pintor cretense conocido como El Greco desarrolló la mayor parte de su carrera en Toledo, ciudad a la que llegó en 1577. Entre 1595 y 1600 pintó el tema de Pentecostés, que junto con la adoración y el bautismo de Cristo formaban parte de un retablo para el colegio de Doña María de Aragón. Las gesticulantes y alargadas figuras del Greco en la escena se adaptan al formato vertical, en el que se comprime el espacio. La irrealidad espacial, acompañada de los gestos de asombro de los apóstoles que rodean a la Virgen, muestran que lo que allí acontece es algo sobrenatural. La presencia del Espíritu Santo inunda la escena en forma de paloma que actúa como un foco lumínico que incide sobre los apóstoles y encarna la gracia que Jesús les prometió. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les concediese. La victoria de Cristo sobre la muerte transforma sus vidas, pero es el Espíritu quien les hace comprender el verdadero significado de este triunfo y el que los transforma en hombres nuevos que abandonan la reclusión a las que los sometía el miedo. Los apóstoles toman conciencia de su vocación evangelizadora y de la misión universal de la Iglesia que con ellos acaba de nacer. En todas las casas que entras, más allá de lo que digan acá o lo que no digan, en los negocios, en las panaderías, está la imagen del Papa. Sí, está la imagen de la Virgen. Más allá de las redes sociales manejadas, más allá de la opinión pública manipulada, el mercado, más allá de todo ese mundo desgraciado que no solamente con el Papa se mete, sino que con todo lo que sea bueno y no sea el bolsillo multimillonario de cada uno de ellos. Más allá de todo eso, el Santo Padre aquí es querido totalmente. Sí, lo que veo, lo veo en el mercado. A mí me encanta ir a los mercados y verlo sonreír en la panadería, en la casa de pastas, ¿viste? Todos tienen, tengo que reconocer que también en muchos lugares lo tienen a Perón y lo tienen a Evita. Sí, la Virgen de Luján también. La Virgen de Luján es infaltable. Por ejemplo, me pasó en un puerto de pescadores muy humildes, que tenían toda la imagen de Francisco en la lanchita. Y yo dije, qué increíble. Mira, y fue en Uruguay, que no es un país que se caracterice por ser tan cercanos a la expresión popular, aunque sean católicos, no son de expresión popular como nosotros. Sin embargo, las lanchitas que traían la pesca diaria para vender en el mercado tenían la imagen de Francisco. Sí, es verdad, sí. Y en Europa la misma historia, digo, ¿no? Y lo de Luján, bueno, te subís a un taxi y el Rosario o la Virgen son... Yo me acuerdo una vez estaba viniendo de Roma para Buenos Aires, creo que la primera vez que fui siendo el Papa a los pocos días, digo, ¿no? Y estaban en Fiumicino sentados en los asientos esperando el momento de embarcar, y atrás había dos matrimonios, ¿no? Y decían en italiano, dos matrimonios italianos que vendrían acá a la Argentina, separados, sí. Es decir, eran dos matrimonios que no se conocían, pero hablaban todos sorprendidos, le dice, parece un párroco, decían, ¿no? Y después al poco tiempo que vuelvo le digo, ¿sabe que la gente, todo el mundo dice esto, que parece un párroco? Y esto lo decían por el saludo, pues dice, buen pranzo, dice él. Buen pranzo, buen almuerzo. Y con eso quedaron encantados, ¿no? Igual que en la noche de la elección, cuando se inclinó para que todos los bendigan, dice, el obispo va a bendecir, pero quiere la bendición del pueblo, ¿no? Eso es muy fuerte. Eso es realmente, es muy, muy fuerte. ¿Lo extrañás en estos días? Me gusta verlo en el esplendor del pontificado, como me gusta hablar a mí, digo, ¿no? Porque a muchos dirán, parece una cosa pasada, pero cuando aparece, a mí el primer momento me resultó extraño verlo allá, sobre todo, ¿no? Cuando estábamos allá, me acuerdo de una ceremonia, y me resultaba raro verlo celebrar y yo no estar al lado, digamos, ¿no? Claro. Eso me resultó extraño, me acuerdo al principio. Pero cada vez que lo veo por la televisión y todo, esa forma, porque él también es solemne, ¿no? Claro. Tiene esa cosa de una austeridad solemne, ¿no? Verlo en ese esplendor, digo, ¿no? Después sí, claro, las cosas son distintas, los modos son distintos, pasa que uno se va como acostumbrando a todo, digo, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, pero también lo que vos decís es cierto. Verlo en esas solemnidades es... Y me acuerdo la primera cosa cuando es el vicario de Cristo, más allá que le guste el título, no, digo, ¿no? Es el vicario de Cristo, digo, ¿no? Me acuerdo la primera vez que me llamó por teléfono al día siguiente de la elección, que me dice, soy yo, me dice, no me dijo ni una cosa ni la otra, ¿no? Le digo, Padre Santo, digo, soy yo, es decir, soy el vicario de Cristo, digo.
Claro, y para vos escucharlo debe haber sido muy fuerte. Y ese momento, y sobre todo después cuando lo puse, eso fue el día, pero a pocos días, el día de la coronación, o de como se dice, del inicio del pontificado, de marzo. 19 de marzo, él me llamó a mí por teléfono y yo lo puse con la Plaza de Mayo, que estaba llena de jóvenes. Entonces me digo, a ver, lo conectamos arriba del 10º piso del canal, y me acuerdo que dije, de atención, digo, Argentina, digo, el Padre Santo está con nosotros, digo. Ay, qué bueno. Entonces, el Papa habla, no sé qué dice, y que Dios los bendiga. Ay, Dios mío, digo yo, digo, santidad, digo, la gente espera la bendición apostólica. Claro. Entonces la improvisó, pero lo hizo bien, ¿no? Queridos hijos, sé que están en la plaza, sé que están rezando. Gracias por las oraciones. Las necesito mucho. Gracias por haberse reunido a rezar. Es tan lindo rezar porque es mirar hacia el cielo, mirar a nuestro corazón y saber que tenemos un Padre bueno que es Dios. Gracias por eso. Les quiero pedir un favor. Les quiero pedir un favor. Caminemos juntos todos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes. No se hagan daño. Cuídense. Cuídense la vida. Cuiden la familia. Cuiden la naturaleza. Cuiden a los niños. Cuiden a los viejos. Que no haya odio, que no haya pelea, dejen de lado la envidia, no le saquen el cuero a nadie, dialoguen. Que entre ustedes este deseo de cuidarse vaya creciendo en el corazón y acérquense a Dios. Dios es bueno. Dios siempre perdona, Dios comprende, no le tengan miedo. Dios es Padre, acérquense a Él. Y que la Virgen los bendiga mucho, que ella como madre los cuide. Y por favor no se olviden de este obispo que está lejos, pero los quiere mucho. Recen por mí. Santidad, los jóvenes, los adultos y los ancianos le piden que desde Roma, como Padre común de toda la Iglesia, les imparta la bendición. Los quieren la bendición del que fue nuestro obispo y que regalamos al mundo entero, como el Papa Francisco. Les doy la bendición. En silencio todos y en oración. Por intercesión de Santa María Siempre Virgen, del ángel de la guarda de cada uno de ustedes, del glorioso patriarca San José, de Santa Teresita del Niño Jesús y de los santos protectores de ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Y con el Papa, ¡viva Jesús! Cuando salimos del aire me dice, ay, casi me matas. Digo, pero santidad, acostumbres a dar la atención apostólica, claro, digo, porque es el Papa, digo claro, yo. Claro, qué fuerte, ¿no? La gente estaría enloquecida. La gente estaba enloquecida. Yo iba por la calle. Me acuerdo que entré la noche del domingo a la noche de esa semana, ¿no? Acá estaba toda la prensa internacional, yo ya no, me agobiaban porque todo el tiempo que algo quería una cosa, el otro quería la otra, yo ya no sabía ni qué idioma hablaba, digo, me voy para el lado de Santa Fe con un cura, digo, vamos a tomar algo allá porque así salgo de este ambiente, digo un poco. Voy a una esquina ahí en la calle Santa Fe, y entro, el otro cura se quedó estacionando, yo entro y tenía el cuello corrido, porque no es que estaba así, tenía el cuello corrido para adentro. Y toda la gente se para y empieza a aplaudir. ¿Entre quién estaba? Entre todos, Orangel, me acuerdo. Y entonces
me dice, y yo digo, ay, ¿qué hago? Digo, bueno, entonces, digo, bueno, no sé qué dije, qué sé yo, saludé a todo, pero todo el mundo, o sea, digo, bueno, le voy a dar bendición en nombre del Santo Padre, le doy la bendición que yo me siento. Y comí un sándwich, no me acuerdo qué era, con un licuado, bueno, tenía. Y cuando voy a pagar me dice, no, padre, me dice, esto es honor al Papa. Y hubiera comido más, digo yo. Porque... Sí, no te volvió a pasar muy seguido, porque la gente de eso se olvida. No, y después por la calle, al día siguiente, la tarde del 19 de marzo, me acuerdo como si fuera ahora, yo iba para un lado, la gente te saludaba por la calle. Cuando voy a verlo a él, a los pocos días me dice, ¿qué dice la gente? Digo, mire, ahora todos somos padre, hermana, hermano, de vuelta. Digo yo. Claro, qué fuerte, ¿no? Haber vivido. Qué cosa increíble. Yo tomo conciencia, sí la tomo, pero tanta gente no la toma, no es consciente de lo que significa estar en este lugar, que es el lugar de donde salió un papa. Y de acá salió, de acá salió y marchó aquello, ¿no? Porque de acá salió, sí, era su cátedra, era su arquidiócesis, ¿no? Y yo siempre digo en la misa, a veces cuando estamos en la televisión, que se ve arriba de todo el retablo, la tiara con las 2 llaves cruzadas, que no hay por qué tenerla en el retablo eso. Es una cosa que fue agregada por el artista que lo hizo, pero no es una cosa obligatoria, ni mucho menos común. La tiara papal con las 2 llaves. Y yo siempre digo eso es una profecía. De acá iba a salir un papa. Digo. No te puedo creer que eso fue hecho antes de que... Pero mira, fue hecho en 1700 eso. Y lo mismo que cuando la cátedra quedó vacía, porque recuerdo que le digo a Monseñor Sucunza, digo, mira que la sede está vacante, digo, porque no se puede ser obispo de 2 lados, sin mandato apostólico del Papa, es obispo de Roma, acá no hay obispo, digo. Entonces yo crucé la bandera pontificia en la cátedra, ¿no? Como diciendo, la gente lloraba cuando la veía, me acuerdo, decía, es el Santo Padre, las viejas de la Acción Católica no lo podían creer, porque todas acostumbradas a la época de Pío XII, donde el Papa se lo veía, porque como acá no se lo podía ver, acá la devoción al Papa era más grande, se lo veía como un semidios, porque nadie lo veía físicamente, sino que aparecía esa voz misteriosa por los escasos medios de comunicación que había, esa voz del Papa que venía de Roma, y los pocos que iban a Roma y volvían, que habían visto al Papa, es decir, esto parecía una cosa, todo eso estaba todavía presente medianamente hace tantos años, el momento de la elección del Papa Francisco, ¿no? Te hago una pregunta, ¿la catedral tiene su grupo de fieles permanentes? No, a ver, hay mucha cantidad de gente que pasa diariamente a la misma hora, a la misma forma, o que, por ejemplo, cuando vuelve al trabajo presencial, que a tal misa vienen tales personas que entran a trabajar a tal otra, pero no es un grupo estable. Sí hay un grupo de servidores estable, ¿no? Hay un grupo de, vamos a ponerle haciendo redondo, 30 personas. Yo, sin embargo, para Nochebuena y para la misa del sábado de Gloria, suelo ver gente del barrio, de la zona. No, porque es raro, porque ¿sabes por qué? Del barrio no hay nadie, porque el barrio no tiene barrio. No, del barrio, de la zona, o sea, gente que viene, es como una tradición de venir a la catedral. Sí, pero son de todos los barrios eso, ¿eh? Ah. Son de todo eso, es verdad, pero son de todos lados. ¿Ves? Hay mucha gente que viene a la catedral por la catedral, aunque viva en Floresta. Muchos diplomáticos también. Sí, de todo, es decir, es una mezcolanza extraña eso, ¿no? Hay gente que viene porque le gusta la liturgia más solemne, porque le gusta la misa con coro, hay gente que viene porque está el obispo, como un acto de devoción a la sucesión apostólica, hay de todo, es una mezcolanza, digo, sí. Pero no hay estabilidad, digo, ¿no? Me parece en esa... No hay fieles así. No hay fieles, no. Que sean fieles de toda la vida. No es como, es decir, no hay comunidad como hay en las parroquias, hay sí una pequeña comunidad de servicio en atención a todo esto, ¿no? Claro, pero es a llamado, a pedido, porque uno ve a alguien que viene otras veces y usted no quisiera colaborar con esto, entonces se vienen, pero... ¿Y las donaciones? Mira, siempre la gente ha puesto, la iglesia entera pasa esto, ¿no? Cuando se ve la cosa hecha, la gente es generosa porque es la casa de Dios, no la de uno, digo, ¿no? Ahora, la catedral está preciosa, te digo, está... Sí, yo no quise, sobre todo eso decía los obispos el otro día, no quise que durante la pandemia no se hicieran los trabajos de mantenimiento, a pesar de que costó un Perú, digo, pero porque es un edificio muy antiguo, si se cae, se decae. Si se empieza a romper, digo,
no se va a caer. ¿Qué es lo que más mantención necesita? Por ejemplo, el techo necesita siempre, porque crecen cosas, hay que cambiar la junta, hay que remodelar las cosas. Después adentro, que no entre humedad, porque eso hace que la pintura se deteriore. Hoy en día es indispensable la iluminación. Sí, eso no todos lo tienen en cuenta. No es como antes que no pasaba un templo sin iluminación, no tiene gracia, digo, ¿no? Porque nos acostumbramos a la diferencia de planos por la televisión, pero es decir, en la vista de uno queda eso, digo. ¿En el único lugar que hay rectores en la catedral? No, los rectores son en las iglesias que no son parroquiales, que el rector es el párroco. El rector tiene a su cargo, que es distinto de los capellanes, el rector tiene a su cargo la atención, a ver cómo decirlo, externa de la cuestión. No tiene cura de alma, se dice. ¿Por qué? Porque no tiene responsabilidad, porque no tiene zona. Pero sí tiene responsabilidad con que la liturgia esté preparada, que la iglesia esté pintada, que la gente tenga aquello que viene a buscar en el plano litúrgico, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Hemos terminado, pero estamos con ustedes la semana que viene otra vez. Aquí en Los Santos vienen marchando. ¿Los escuchás vos a veces? Yo los escucho. Se sienten las marchas. Acá se sienten las marchas, sobre todo. Sí, ya lo creo. Este año 2022 tenemos dos momentos muy importantes para la vida del seminario. Estamos celebrando durante todo el año los 400 años de la fundación del seminario. No sé si en Buenos Aires hay muchas instituciones que puedan decir tenemos una existencia tan larga, ¿no? Y por otro lado, estamos celebrando también el 125 aniversario de la piedra fundamental que fue colocada así en esta sede. El primer seminario estuvo en lo que hoy es el Banco Nación, frente a la Plaza de Mayo, en diagonal con la Casa de Gobierno, en esa esquina. La segunda sede fue continuando con lo que hoy sería el Cabildo, donde está parte del edificio de la Municipalidad de Buenos Aires. Y la tercera sede estuvo en una parroquia cerca de la Plaza 11. El seminario tiene por objeto formar a los buenos pastores de nuestra iglesia que van a estar en todos los ámbitos en donde sean requeridos, las parroquias, hospitales, en la facultad de estudiantes, en los colegios, en fin, en un montón de ámbitos distintos. En este seminario estudian actualmente los de la ciudad de Buenos Aires, más alguna otra diócesis vecina, pero a lo largo de la historia han recibido aquí su formación sacerdotes que estaban en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en un montón de lugares. Venían a formarse acá porque, bueno, era una casa con buena experiencia en esto de formar sacerdotes. El cardenal Pironio fue rector en la década de 1960, el cardenal Bergoglio, actual Papa Francisco, estuvo acá en el año 1956, se conservan los registros de sus calificaciones y todo, porque en ese momento estudiaban aquí también los que iban a ser sacerdotes jesuitas. Nuestra arquidiócesis tiene en este momento entre 50 y 60 sacerdotes que están dispersos a lo largo de la República Argentina y en otros países del mundo. Y bueno, todos los sacerdotes que conoce la gente en Buenos Aires han salido de acá. La vida de un seminario es una vida que se realiza en un internado, que es este edificio grande, viviendo lo que llamamos nosotros por comunidad. Una comunidad es un grupo de 2 años que van avanzando a lo largo del tiempo,
Mientras tanto se estudia teología en la facultad, que también está ubicada en este edificio. Aquí se realiza todo lo que es la vida espiritual, la vida de oración, los sacramentos. Se hace también lo que es la formación pastoral, o sea, se enseña cómo ir a un hospital, cómo ir a una cárcel, cómo ir a un colegio, una parroquia. Está la vida comunitaria, porque vivimos todos juntos, por comunidades en este edificio. Y bueno, la formación es un periodo de tiempo, ¿no?, que nosotros le llamamos formación inicial y que en este momento dura 9 años. Durante esos 9 años, los seminaristas pasan aproximadamente por 4 o 5 parroquias distintas, en las que no solo van aprendiendo a ser sacerdotes, sino que también los sacerdotes están viendo si realmente la persona tiene vocación. Cuando la persona intuye, entiende, cree que es llamado por Dios a esto, o se pone en contacto directamente con nosotros, aunque lo más probable es que esté en contacto con algún sacerdote de la parroquia en la que concurre, en la que por ahí da una mano, y después de unas charlas en donde la persona tenga una inquietud así un poco mayor, entonces viene acá, y acá hay gente especialista en esto de ayudar a discernir, a darse cuenta si es un llamado de Dios o si es otra cosa, porque de esto se trata, de que la persona con la mayor libertad del mundo pueda asumir, escuchar y seguir aquello que entiende Dios le está pidiendo. Un sacerdote es alguien que tiene que tener, ante todo, el convencimiento que Dios le está pidiendo esto. Y a partir de ese convencimiento uno consagra su vida a Dios. Y consagra significa que, tomá, entera, ¿eh? Así como me la diste, intento también darla. El sacerdote es una persona que tiene que estar disponible, es una persona que tiene que tener mucha paciencia, es una persona que tiene que, de alguna manera, vivir su espiritualidad para transmitirla a los demás. El sacerdote es una persona que le tocará ayudar en muchos casos, aconsejando, a veces haciendo cosas que tienen que ver con situaciones de las que trae la propia persona. En todos los ámbitos de la vida, a un sacerdote se le presentan, pero cantidad de cosas que uno ni se puede imaginar durante la vida. Y tenés que tratar de tener, en lo que sea posible, una respuesta para todos. Ese es el sacerdote, para eso tratamos de formarlo. Y bueno, después cada uno, por supuesto, durante la marcha irá acomodando la carga. Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en el llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tu